¿Por qué el monarca más poderoso de la tierra, poseedor de riquezas inconmensurables y vasta sabiduría, apartaría su mirada de las damas nobles del palacio para fijar su corazón en una campesina marcada por el sol y el trabajo duro? Esta no es simplemente una historia de atracción física, sino el desenlace de un misterio que desafía las convenciones sociales y expone la naturaleza cruda del deseo humano y divino. La joven sulamita no se encontraba en banquetes reales, sino bajo el calor abrasador de las colinas israelitas, donde su piel, lejos de la palidez aristocrática tan valorada en aquella época, se oscurecía día tras día. El narrador omnisciente nos transporta a este árido paisaje donde la belleza no se fabrica con aceites costosos, sino que se forja en la resiliencia y la sencillez de una vida dura, planteando la pregunta inmediata de qué define realmente el valor de un alma a los ojos de quien la ama profundamente. La realidad de la sulamita era de sumisión y cansancio, impuesta por la severidad de sus propios hermanos, quienes, en un acto de rigor familiar, la habían convertido en la guardiana de las viñas bajo el implacable sol de Oriente Medio. Conocía el peso de la responsabilidad impuesta. Mientras cuidaba las viñas ajenas, su propia viña, su apariencia y su cuidado personal había sido descuidada. El sol la miraba fijamente, no con afecto, sino con intensidad, dejando marcas visibles que la distinguían de las hijas de Jerusalén, aquellas damas de la corte que vivían protegidas a la sombra de los cedros. Había en ella una mezcla de vergüenza y dignidad. Se sentía como las tiendas de cedar, hechas de oscura piel de cabra y azotadas por el viento, rústicas y funcionales, muy alejadas de la delicadeza esperada de una futura reina o una amada real. Sin embargo, en el interior de aquella mujer de aspecto rústico ardía una aguda conciencia de su propia dualidad. Sabía que su piel era oscura por el sol, pero también sabía que era hermosa, comparable a la belleza de Salomón. Esta paradoja la atormentaba mientras trabajaba entre las viñas. No ignoraba su condición social, pero había escuchado la voz del amado, y esa voz tenía el poder de transformar la autoimagen de cualquier ser humano. Su mirada no se detuvo en la piel bronceada, penetró en su esencia, viendo en ella una belleza que las joyas de oro no podían otorgar. Aquí se establece la tensión narrativa. ¿Cómo puede alguien tan marcada por el trabajo esclavo sentirse digna de entrar en las cámaras de un rey? La respuesta reside en la forma en que él la miró, transformando la vergüenza de su piel bronceada en un símbolo de honor y exclusividad. Su relación no comenzó en salones de mármol, sino en el campo, donde la sencillez permitía que las almas se tocaran sin protocolos cortesanos. Ella lo recordaba no solo como el rey distante, sino también como el pastor que cuidaba los lirios, una figura que descendió a su nivel para establecer un vínculo. El deseo que sentía no era un capricho pasajero, era una enfermedad de amor, una debilidad física causada por la intensidad de la pasión que la consumía y la dejaba sin aliento. Anhelaba los besos de su boca, pues su amor era para ella mejor que el vino más embriagador. El narrador nos muestra que para la sulamita la presencia de su amado era el único remedio para el agotamiento de su vida cotidiana. Sin él, el peso de los viñedos era insoportable, pero con él, el trabajo se convertía simplemente en el telón de fondo de su encuentro. Pero la narración nos lleva ahora al momento de la separación, donde la angustia se instala y el silencio de la noche intensifica la soledad de quien ama, pero no encuentra al objeto de su amor. La escena cambia de los viñedos bañados por el sol a la oscura habitación de la sulamita, donde la ausencia de su amado se convierte en una presencia física y dolorosa. Por la noche, en su lecho, comenzó la búsqueda.
Lo buscó con el alma, extendiendo la mano hacia el vacío, con la esperanza de sentir el tacto de aquel a quien amaba, pero no lo encontró. El silencio de la habitación no era pacífico, estaba cargado de tensión y de una expectativa frustrada. La seguridad de las paredes del hogar, que deberían brindar descanso, se convirtió en una prisión asfixiante, pues el consuelo físico carece de valor cuando el espíritu está inquieto por la falta de la presencia vital de aquel que da sentido a su existencia. Impulsada por una desesperación que sobrepasa la razón y el miedo, la sulamita toma una decisión que quebrantaría cualquier protocolo de seguridad y pudor para una mujer de su época. Decide que no puede permanecer inerte. Debe levantarse ahora y recorrer la ciudad, transitando calles y plazas en busca del amado de su alma. La narradora revela aquí la profunda intención de su corazón, el riesgo de ser incomprendida, el peligro de la noche y la exposición pública no significan nada comparado con el dolor de la separación. Se aventura en la oscuridad de la ciudad antigua, donde las sombras ocultan peligros, impulsada por una fuerza que la empuja fuera de su zona de confort. La búsqueda no es meramente física, es un retrato del alma humana que, habiendo experimentado el amor supremo, ya no puede contentarse con la mediocridad de la soledad segura. Los guardias que patrullaban la ciudad la encontraron, figuras de autoridad que debían representar seguridad, pero que en ese momento se convirtieron en un obstáculo frío e impersonal para su ardiente pasión. La pregunta que brotó de sus labios no fue una súplica de protección, sino un grito de angustia centrado en un único objetivo. ¿Han visto al que ama mi alma? El narrador expone la cruda vulnerabilidad de esta mujer. No le importaba su propia integridad física frente a hombres armados en la oscuridad de la noche, pues el miedo a perder a su amado era infinitamente mayor que el miedo a la violencia o al juicio social. Aquellos guardias, símbolos de orden y rutina, desconocían el amor que la consumía, poniendo de relieve el abismo que existe entre la fría estructura de la sociedad y la urgencia vital de un corazón que busca desesperadamente a su otra mitad. Fue justo después de pasar junto a ellos cuando la esperanza parecía desvanecerse ante el silencio de las autoridades que tuvo lugar el encuentro, demostrando que la persistencia en la búsqueda es el preludio de la revelación. Ella lo encontró, y la reacción descrita no es pasiva, sino de una posesión violenta y necesaria. Lo tomó y decidió que no lo dejaría ir. El texto bíblico original transmite una fuerza física en este acto. No fue simplemente un tierno abrazo, sino la férrea determinación de quien ha conocido el infierno de la ausencia y se niega a regresar a él. Lo condujo a la casa de su madre, a la habitación de quien la concibió, un regreso al lugar de origen y de absoluta intimidad, simbolizando que el verdadero amor no es una aventura fugaz en las calles, sino algo que debe ser llevado al centro de la vida, al lugar más seguro y profundo de la existencia humana. En este punto, la narración trasciende la historia de dos amantes rurales y comienza a desvelar un misterio mucho más antiguo y vasto, arraigado en la propia formación de una nación. La figura de la sulamita que busca a su amado en el desierto nocturno se fusiona con la imagen histórica del pueblo de Israel vagando por el desierto geográfico, una nación de antiguos esclavos con la piel marcada por las aflicciones de Egipto. La historia de amor deja de ser un simple romance individual y se convierte en una alegoría sagrada de la relación entre el Creador y su pueblo elegido. El narrador omnisciente nos invita a ver que esta búsqueda angustiosa refleja la travesía espiritual de Israel, que en su inmadurez y sufrimiento necesitaba desesperadamente encontrar seguridad e identidad en los brazos del Dios que los había liberado de la esclavitud.
El monte Sinaí no solo fue el lugar donde se promulgaron las leyes, sino también el escenario de una boda cósmica, donde el amado, Dios mismo, descendió en fuego y gloria para desposar a una novia inesperada. Así como la sulamita no poseía dote ni linaje real, Israel carecía de mérito alguno, siendo la más pequeña de todas las naciones, obstinada y marcada por las cicatrices de los látigos extranjeros. Sin embargo, Dios extendió su manto sobre ellos, estableciendo un pacto de sangre que funcionó como un contrato matrimonial eterno. El narrador resalta la intensidad divina de este momento. El Dios del universo se limitó a un pacto de exclusividad con un pueblo mortal, declarando: «Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios», reflejando la declaración del amado: «Mi amado es mío, y yo soy suya». Sin embargo, la narración avanza hacia tiempos oscuros, donde la novia, Israel, olvida el amor de su juventud y comienza a buscar amantes en otras partes, prostituyéndose con ídolos de piedra y madera. La angustia de la separación descrita en el poema refleja los periodos históricos de exilio, cuando el templo fue destruido y la presencia manifiesta de Dios pareció retirarse, dejando al pueblo en la oscuridad de las naciones paganas. La sensación de buscar a su amado en la cama y no encontrarlo describe con exactitud el silencio profético y la desolación espiritual que se abatieron sobre la nación cuando rompieron el pacto. El narrador muestra que el oscurecimiento de la sulamita adquiere aquí una connotación moral. Es la mancha de la infidelidad la que la hace indigna, y sin embargo, el recuerdo de aquel antiguo amor la impulsa a intentar encontrar el camino de regreso. Aún ante la traición y el exilio, la naturaleza del amado divino permanece inalterable en su fidelidad, revelando un amor tan fuerte como la muerte y tan firme como la tumba. Dios no rechaza definitivamente a la esposa infiel, sino que la atrae de nuevo al desierto para hablarle al corazón, como describen los profetas. El relato enfatiza que la relación entre Dios e Israel se caracteriza por un celo santo, un celo que no tolera rivales y por una misericordia que sobrepasa todo juicio. La búsqueda de la sulamita por las calles es, de hecho, una respuesta al llamado previo de Dios, quien nunca dejó de amar a Israel, incluso cuando estaban manchados por el pecado, reafirmando que este pacto no se basa en la perfección de la esposa, sino en la inmutabilidad de la promesa del esposo. Sin embargo, la historia no podía terminar en el ciclo de fracasos y recuperaciones de una nación terrenal. Una promesa profética flotaba en el aire, sugiriendo que el verdadero amado aún estaba por llegar de forma definitiva. El narrador nos transporta a través de siglos de silencio, donde el muro de separación, mencionado en el Cantar de los Cantares, se convirtió en una barrera infranqueable entre la humanidad caída y la santidad divina. La sulamita, que ahora representaba el alma colectiva de la humanidad y la futura iglesia, se encontraba atrapada tras las rejas de sus propias transgresiones, escuchando solo rumores de que el rey vendría saltando montañas y brincando colinas. La tensión aumenta aquí, pues la humanidad sabía, en lo más profundo de su conciencia, que ningún esfuerzo humano, ninguna ley ni ritual, podía borrar la oscuridad del pecado que cubría su piel espiritual. Era necesario que el amado mismo tomara la iniciativa radical de cruzar el abismo infinito para rescatar a su esposa. Y así, el misterio se reveló en la plenitud de los tiempos. El amado, descrito como blanco y rubio, descendió no a un palacio terrenal, sino a la tierra de los viñedos de este mundo. El relato bíblico reinterpreta este romance como la suprema unión espiritual entre Cristo y la Iglesia, donde el divino esposo abandona la gloria celestial para buscar una esposa que carecía de belleza deseable. A diferencia del rey Salomón, que tuvo 1000 esposas, este esposo vino a buscar a una sola elegida,
no por su belleza, sino para otorgarle una belleza que jamás podría poseer por sí misma. El narrador subraya el impacto de esta realidad. El Rey del universo se enamoró de una humanidad espiritualmente deformada, oscurecida por la esclavitud del pecado y desgastada por la maldad del mundo, y decidió amarla hasta la muerte. El precio de este amor, sin embargo, no se pagó con monedas de plata ni cedros del Líbano, sino con la propia vida del amado, transformando la narración en un drama de sacrificio sangriento. La Sulamita, consciente de sus defectos, oye su voz que dice: «Eres toda hermosa, amada mía, no hay en ti defecto alguno», una afirmación que suena escandalosa ante la realidad de su condición pecaminosa. El narrador omnisciente explica que esta afirmación solo es posible porque el esposo cargó con las imperfecciones de la novia. Él se convirtió en pecado para que ella pudiera convertirse en la justicia de Dios. La quemadura de sol que marcaba su piel, símbolo del juicio y de la dureza de la vida lejos del Edén, fue lavada no con agua común, sino con la sangre derramada en el Calvario, obrando una purificación que va mucho más allá de la superficie, penetrando la esencia misma del alma. La narración se centra ahora en la transformación de la Iglesia, que deja de ser la campesina rechazada para convertirse en la gloriosa reina, sin mancha ni arruga. El proceso de embellecimiento es doloroso y profundo. Así como la Sulamita sufrió las burlas de los guardias y el desprecio de sus hermanos, la Iglesia y el alma del creyente se enfrentan a la hostilidad de un mundo que no comprende la naturaleza de este romance espiritual. El narrador nos muestra que la verdadera belleza de la novia es un reflejo de la gloria del esposo que ahora mora en ella. Se mira en el espejo de la palabra y donde antes solo veía la vergüenza de sus errores pasados, ahora ve el manto de justicia que le fue dado gratuitamente. El cambio espiritual se produce aquí. La criatura que merecía ser excluida de la presencia real es invitada a sentarse en el trono y reinar junto a aquel que la redimió. Sin embargo, incluso redimida, el alma del creyente, la Sulamita individual, vive la continua paradoja de habitar un cuerpo mortal mientras anhela la consumación eterna. El narrador describe los sentimientos íntimos de quien camina con Dios. Hay momentos de éxtasis espiritual, donde su presencia es palpable como ungüento derramado, y momentos de profunda tristeza, donde la fe se pone a prueba en el silencio. El alma clama: «Atráeme, permíteme correr tras ti», reconociendo que sin la fuerza gravitacional de la gracia divina es incapaz de dar un solo paso hacia la santidad. Este deseo no es una emoción superficial, sino un hambre existencial sembrada por el espíritu, la conciencia de que este mundo es solo la tienda temporal de los pastores y no la cámara nupcial definitiva para la que fuimos creados. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando comprendemos que el enemigo de nuestras almas, las zorras que estropean las viñas, trabaja sin cesar para interrumpir esta sagrada comunión antes de que maduren los frutos. El narrador advierte solemnemente que el peligro reside no solo en los grandes pecados, sino también en las pequeñas concesiones, en el enfriamiento gradual y en el olvido del primer amor. Se advierte a la Sulamita que cuide sus viñas, pues la intimidad con el amado es un jardín cerrado, una fuente sellada que no puede compartirse con el mundo. La exclusividad que exige Cristo es absoluta. No acepta un corazón dividido, y los celos divinos que arden como brasas son la garantía de que luchará contra todo lo que intente robar el afecto de su esposa, exigiendo una entrega total e incondicional. Hay momentos en el camino espiritual en que el alma, aunque redimida, cae en un peligroso estado de letargo, un sueño donde el espíritu vela, pero la carne se niega a responder. El narrador describe la escena crucial donde el amado llama a la puerta en plena noche,
con la cabeza cubierta de rocío y el cabello mojado por las gotas nocturnas, buscando una comunión inmediata y sacrificial. Esta es la prueba suprema de devoción. Cristo llama a su iglesia no solo en momentos de celebración y luz, sino también en horas oscuras e inoportunas, exigiendo una respuesta que sacrifica la comodidad personal. La sulamita, que representa al creyente complaciente en sus bendiciones, duda. Ya se había lavado los pies y se había quitado la túnica, y la perspectiva de ensuciarse de nuevo para abrir la puerta le parecía un esfuerzo demasiado grande. Esta vacilación revela la sutil tragedia de anteponer la propia paz y rutina a la urgente voluntad de Dios. Un error que a menudo cuesta la percepción sensible de su presencia. La consecuencia de esta demora es inmediata y devastadora para el corazón enamorado. Cuando finalmente se levanta, movida por el remordimiento y el aroma de mirra que él dejó en la cerradura, la puerta se abre al vacío. Abrí a mi amado, pero mi amado se había retirado y se había marchado. El narrador subraya que Dios, en su soberanía pedagógica, a veces oculta su rostro no para abandonar, sino para despertar un anhelo más profundo y quebrantar la autosuficiencia del alma. El pánico que sigue no es la desesperación del condenado, sino la angustia purificadora de los hijos que comprenden el valor inestimable de lo que han descuidado. El alma sale de nuevo en busca, pero ahora el silencio del cielo es denso. Clama, pero no hay respuesta, aprendiendo dolorosamente que la comunión con lo divino es un privilegio que debe ser custodiado con temor y temblor, y no un derecho garantizado que pueda ser tratado con indiferencia. En esta segunda búsqueda nocturna, la hostilidad del mundo se torna física y brutal, pues la religiosidad inerte y el sistema mundano no toleran una pasión radical por Cristo. Los guardias que patrullaban la ciudad, quienes debían protegerla, ahora la hieren y le arrancan el manto, dejándola expuesta y humillada. El narrador muestra que seguir al amado hasta el final a menudo implica ser incomprendido y maltratado por los centinelas del orden establecido, aquellos que conocen la ley pero desconocen el amor. Perder el manto, la protección social y la reputación se convierte en el precio necesario para quienes desean encontrar a Dios fuera de los límites de la conveniencia religiosa. La sulamita, herida y despojada de su orgullo, descubre que la aprobación humana es irrelevante comparada con la necesidad vital de recuperar el favor de su Señor. En el punto álgido de esta humillación se produce el gran punto de inflexión espiritual. Las hijas de Jerusalén, al observar su sufrimiento y obstinación, preguntan con escepticismo: ¿qué tiene tu amado de especial para que nos conjures así? Esta pregunta es el catalizador que desvía la atención de la sulamita de su propio dolor y la redirige a la gloria de Dios. El narrador subraya que la verdadera adoración nace cuando dejamos de lamentarnos por nuestras heridas y comenzamos a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. En lugar de quejarse de los guardias o de sus propias faltas, irrumpe en una descripción detallada y apasionada de la belleza del rey, declarando que él es presentado entre 10,000 y que todo en él es deseable. Al describir la excelencia de Cristo, su cabeza como oro, sus ojos como palomas, sus piernas como columnas de mármol, su fe se reaviva y la oscuridad interior comienza a disiparse. Esta confesión pública de amor y admiración obra un milagro en la percepción del alma. De repente comprende dónde está él. No estaba perdido, había descendido a su jardín, a los lechos de bálsamo, para pastorear y recoger lirios. El narrador revela que Cristo nunca está lejos de su iglesia. Siempre obra donde hay fruto y fragancia espiritual, incluso cuando nuestros sentimientos no logran percibirlo.
La revelación restaura la seguridad de la alianza, no basada en su cumplimiento inestable, sino en su posición inmutable. La declaración «Yo soy de mi amado, y mi amado es mío», resuena ahora con una madurez que antes no existía. Es una posesión mutua probada por el fuego, purificada por la pérdida y confirmada por la reunión, estableciendo una fe que no depende de circunstancias favorables para subsistir. La narración se eleva entonces para contemplar la exclusividad de este amor ante el fin de los tiempos. El amado contempla a su iglesia redimida y la ve como única, la elegida de aquel que la engendró, imponente como un ejército con estandartes. Hay una fuerza marcial y majestuosa en la esposa de Cristo que ha resistido las pruebas. Ya no es la frágil e insegura campesina, sino una guerrera espiritual que conoce su identidad. El narrador describe esta transformación con reverencia. La gracia de Dios tomó lo vil y despreciable y lo transformó en algo que refleja la majestad divina misma, provocando admiración incluso en ángeles y principados. La unión mística se acerca a su consumación final, donde la distinción entre lo divino y lo humano persiste, pero la separación se aniquila para siempre en un abrazo eterno. Llegamos entonces al clímax teológico y emocional de esta historia, donde la sulamita, plenamente consciente de su dependencia y posición, formula la petición más audaz que un alma puede hacer a su Creador. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. El narrador explica que, en la cultura antigua, un sello era la marca inequívoca de propiedad y autenticidad. Al pedir esto, la novia busca no solo un sentimiento, sino una garantía legal y eterna de pertenencia. Desea estar grabada en el centro de las emociones del amado, el corazón, y ser sostenida por la fuerza de su acción, el brazo. Esto refleja la seguridad suprema del creyente, quien no confía en su propia capacidad para retener a Dios, sino que clama por ser sostenida por Él, sellada por el Espíritu Santo para el día de la redención final, sabiendo que una vez marcada por este sello real, ninguna fuerza en el cielo ni en la tierra puede revocar su identidad como hija y amada. La razón de tal petición se revela en la frase más poderosa de toda la literatura sapiencial, porque el amor es tan fuerte como la muerte y los celos tan crueles como la tumba. El narrador omnisciente nos invita a confrontar la muerte, la fuerza más implacable, universal e invencible de la experiencia humana natural, y declara que solo hay una cosa en el universo capaz de rivalizar con ella. El amor de Cristo no es un sentimiento frágil, es una fuerza elemental, devastadora y absoluta. Así como la tumba nunca dice basta y no abandona a su presa, el celo de Dios por su pueblo es inflexible y no negocia la posesión de aquellos a quienes ha elegido. La narración alcanza aquí una nota de reverente asombro. Fuimos amados no con una ternura inocente, sino con una pasión furiosa que se enfrentó al mismo infierno para rescatarnos. Un amor que miró a la muerte a los ojos y la venció, demostrando ser la única sustancia eterna que sobrevive al fin de todas las cosas. Las brasas de este amor se describen como brasas de fuego, una llama ferviente del Señor, lo que indica que el origen de este afecto no es humano, sino divino. Es la misma llama de Yahvé. El narrador enfatiza que muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. A lo largo de la historia, oleadas de persecución, tsunamis de herejías y ríos de sufrimiento han intentado extinguir la fe de la Iglesia y el pacto de Israel, pero la llama permanece encendida, no porque la leña sea buena, sino porque el fuego es eterno. Esta resiliencia sobrenatural es prueba histórica de la fidelidad de Dios.
Si el amor dependiera de la fuerza de la voluntad humana, ya se habría extinguido con la primera lluvia de pruebas, pero como es sostenido por Dios mismo, arde incluso en medio del océano de tribulaciones, consumiendo todo lo que no es santo y purificando lo que es verdadero. Ante tal grandeza, la narración expone la absoluta insignificancia de los valores terrenales. Si alguien ofreciera todas las riquezas de su casa por este amor, sin duda sería despreciado. Aquí, el narrador confronta la mentalidad mercantilista del mundo e incluso de la religión superficial. No existe transacción posible con Dios. La salvación y el amor divino no se pueden comprar con obras, penitencias ni riquezas. Intentar comprar el favor del amado es un insulto a su gracia suficiente. El amor aquí retratado es de un valor tan incalculable que ridiculiza cualquier ofrenda humana. La sulamita, que antes trabajaba en los viñedos bajo el sol abrasador, tal vez creyendo merecer su sustento, ahora comprende que el amor del rey es un don que humilla al orgulloso y exalta al humilde, operando fuera de la lógica económica de los hombres y dentro de la economía de la gracia soberana. La historia llega a su fin, pero no a una conclusión estática. La novia, ahora madura, se convierte en un muro en lugar de una puerta inestable, encontrando la paz, Shalom, que tanto anhelaba. Ella, que era la sulamita ni la pacífica, finalmente refleja el carácter de Salomón, el pacífico, demostrando que el objetivo supremo del amor de Dios es conformar el alma a la imagen de Cristo. Ahora tiene ante sí su propia viña, su ministerio, su vida, su testimonio, pero sabe que el fruto final pertenece a Salomón. El narrador enfatiza que la verdadera libertad espiritual consiste en servir al amado no por obligación de esclavitud, como al principio de la historia, sino con la generosidad de una compañera de alianza, devolviéndole la gloria que le corresponde, mientras ella misma disfruta de la seguridad de su real protección. Finalmente, la narración concluye con un grito que resuena a través de los milenios, uniendo el final del Cantar de los Cantares con el final del Apocalipsis. La voz del amado se escucha en los jardines, y la respuesta de la novia es inmediata y urgente. Huye, amado mío, y sé como una gacela o un cervatillo sobre los montes de las especias. No se trata de una súplica de huida, sino de una prisa por la consumación final. Es el Maranatha de la Iglesia, el clamor del alma que, aunque consolada por la presencia del Espíritu, aún gime por el regreso físico del Rey. El narrador nos deja con esta imagen de tensión escatológica. El amado viene, superando las dificultades de la historia, y la historia humana no terminará en el vacío, sino en un encuentro cara a cara. El misterio persiste, el temor de Dios se instala, y el silencio final invita al lector a observar y esperar, pues el amor tan fuerte como la muerte está a punto de derribar las puertas del tiempo y establecer la eternidad.